Un homenaje a los hombres y a las mujeres que con su trabajo construyeron la historia de la radiofonía nacional. Al momento. El 27 de agosto de 1920, en la terraza del porteño Teatro Coliseo, nació la radio argentina. Enrique Telémaco Susini, César Garrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, estudiantes de medicina y aficionados a las comunicaciones, transmitieron por primera vez y en vivo la ópera Parsifal. Los llamaron los locos de la azotea. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. La radio como espectáculo, como transmisión de un hecho, realmente nace en la Argentina. Es como el dulce de leche. El liderazgo que tenía la Argentina, ¿no?, de producir esa transmisión, casi una de las primeras en el mundo. Hay que agradecer a aquellos pioneros de hace 100 años, mucho. Y son los aventureros, los que abren caminos. La transmisión del 27 de agosto de 1920 ha sido reconocida mundialmente como la primera transmisión, porque fue la primera que tuvo propósitos de radiodifusión. O sea, tuvo continuidad y tuvo masividad. ¿Sabes cuántas personas escucharon esa primera transmisión? La de agosto de 1920, 50 personas. Es como el primero que habrá levantado un teléfono cuando Graham Bell le dijo, sonó, lo levantó y escuchó del otro lado, hola. Habrá mirado y dijo, boludo, esto cambia todo. El coraje de esos tipos que, bueno, por primera vez pusieron en funcionamiento ese milagro que fue la radio. Los tipos me lo imagino con una bandera gritando y abrazándose entre ellos como con un gran gol. Había que tener un toque de locura y creo que lo supieron plasmar, eligiendo además, fíjate qué ópera, ¿no? Parsifal, que dura 4 horas y media. Nunca pensé en la osadía de esas 4 personas haciendo magia. Siempre pensé en la magia que me llegaba, nada más. Una gesta memorable. Se me hace increíble que antes de ellos no hubiera habido radio. Debe haber sido una aventura extraordinaria, fascinante, irrepetible, y mirá lo que marcó, ¿no? La creación de la radio fue colectiva y empezó en el siglo XIX, cuando James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas. 15 años después, Heinrich Hertz descubre esas ondas, que pasan entonces a llamarse hertzianas. Luego es Nikola Tesla quien hace la primera demostración pública de una transmisión de radio. Guillermo Marconi construye un sistema de radio sin cables con más de 2 kilómetros de alcance. En 1901 se envían señales a través del Atlántico y el español Julio Cervera es el primero en transmitir la voz humana. La radio es utilizada sobre todo por la Marina Mercante y por la Marina de Guerra. Y recién en 1920 se realizan las primeras transmisiones para entretenimiento. Desde entonces, la radio ha recorrido un largo camino. Cuando yo era pibe, la tele no existía. Ya está. Entonces, todo lo que imaginaba era cuando mis viejos me abrían la puerta o abrían las ventanas, o cuando prendían la radio. ¿Quién no vio los goles de su equipo a través de la radio? ¿Quién no sintió las balas de una guerra a través de la radio? Mi infancia, que era en Río Negro, era el único medio de comunicación que teníamos inmediato. Pero para mí era fantasía, imaginaba esos mundos que me describía la radio y esos radioteatros. Yo recuerdo el sonido viniéndome desde abajo, desde arriba, a mí de 4 años, y era como el sonido de un gong y después de que decía Teatro Palmolive en el aire presenta. Me acuerdo poder tener mi primera radio chiquita con la que me iba a dormir y escuchaba a Badía. Me llevaba una radiecito abajo de la almohada
y hacía un zapping buscando voces, buscando gente que hable. Esos programas matutinos que lo que hacían era no solo compartir, informar, entretener, sino era el vínculo con la unión familiar hasta en el almuerzo. Mi mamá, mientras limpiaba la casa, ponía la radio. Desde ahí comienza la conexión. Todos alrededor del aparato, cual si dentro del mismo hubiera animación. Era algo que no se podía creer, que de ese cajón grandote salieran tantas voces, aventuras, amores. Esta casa en la que hoy estamos y donde hoy funciona Radio Nacional fue construida hace mucho tiempo para albergar a El Mundo, el templo de la radio. ¿Qué mejor que este lugar entonces para recorrer los 100 años de la radio argentina? Todos los grandes artistas de la radio pasaron por el edificio de Maipú 555. Solo el hecho de pensar que cada uno de los estudios tiene un piano, un auditorio excepcional, donde se puede hacer teatro, se hacían los radioteatros, iban las orquestas y se hacían los programas en vivo. Fue construido a imagen y semejanza de la BBC de Londres y con detalles de la RCA Victor norteamericana. Fue el primer edificio construido para radio, ¿no? Con 7 estudios, con un despliegue, con un lujo impresionante. Uno de los primeros edificios en la ciudad que tuvo calefacción y aire acondicionado. Realmente es emocionante ver hoy el estudio de Radio Nacional, que era el estudio de Radio El Mundo, donde actuaba la Orquesta Sinfónica de Radio El Mundo, donde actuaba Luis Andrini. Una idea de lo que fue la radio de aquel momento. Enrique Telemaco Susini registra la primera licencia de radiodifusión nacional LOR Radio Argentina. En 1922, en la esquina de Carlos Pellegrini y Charcas, instalan una antena de madera de 35 metros de altura y transmiten en vivo la asunción presidencial de Marcelo Torcuato de Alvear. Tuvieron la radio como 5 años y la vendieron. Con ese negocio iniciaron una experiencia de telefonía de onda corta, vendieron la empresa de telefonía onda corta a una empresa transnacional. Con ese dinero fundaron Lumiton, uno de los primeros estudios de cine de la Argentina, y ellos antes de vender anticiparon los multimedios porque unieron LOR Radio Argentina al diario Crítica. Irigoyen, presidente. La Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama. Te debes negar, él necesita tu amparo. La noche del 14 de septiembre de 1923, una multitud se reunió frente a las pizarras del diario Crítica. Se peleaba el título mundial de box en el que el norteamericano Jack Dempsey vencería al argentino Luis Ángel Firpo. La pelea del siglo. Desde el estadio Polo Grounds de Nueva York fue la primera cobertura deportiva de la rudimentaria radio. Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, campeón mundial de peso pesado. 2 colosos del boxeo internacional. Nadie faltó a la cita esta noche. No había un relator que relatara, un comentarista que comentara y una emoción que llegara. Lo que había eran señales. Había, si toca la sirena de la prensa, entonces quiere decir que ganó Firpo, pero si no toca la sirena, es probable que haya ganado Dempsey. Forma parte de un mito porque fue Firpo Dempsey el primer evento deportivo del nacionalismo pasional que siempre el deporte tuvo a través de la radio. Porque ya ha comenzado el partido, primer tiempo, 15 minutos de juego. El centrofoda local recibe un pase en el centro del field. En octubre de 1924, hizo su debut el fútbol con la transmisión por Radio Argentina del partido entre las selecciones de Argentina y Uruguay. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam salta a la popularidad Alfredo Aróstegui y en los años 30 aparece Lalo Peliciari, la primera figura indiscutida del relato. Fue el precursor de un idioma coloquial. Salió de la solemnidad de los relatores para hablar directamente con los actores.
Y su frase más famosa era: vamos muchachos, vamos, que el partido está aburrido. La poca gente que tenía radio, por ejemplo, en ese momento, le fue descubriendo las ventajas. Por ejemplo, un día le transmitieron una pelea de boxeo, otra vez le transmitieron un partido de fútbol, después escuchó a Gardel sin moverse de su casa. La gente dijo: esto es un invento que me puede mejorar la vida. Carlos Gardel vislumbra la importancia de estar presente en la radio y en 1928 tiene programa propio en Radio Prieto. Zaraca, muchachos, gritemos más fuerte. Hoy Dios que amarrete ni un cobre tirado. Por impulso de la primera dama, Regina Pacini, nace en 1927 Radio Municipal para transmitir las veladas del Teatro Colón. La tecnología avanza y la radio a galena, que precisaba auriculares, fue sustituida por la radio de lámpara. Las radios a galena que había en Buenos Aires estaban construidas por radioaficionados. La radio a galena funciona con una toma a tierra y una antena muy larga, una piedra, no necesita corriente de línea, ni pilas, ni batería, absolutamente nada. Novedosos aparatos con enormes bocinas tipo megáfonos entraban en los hogares. Los importadores y armadores de radios del país se convierten en los primeros dueños de las cadenas emisoras. La radio argentina se convierte en el centro del entretenimiento de cada hogar de la mano de Jaime Yankelevich. Los programas en vivo conquistaron la notoriedad que los otros medios no tenían todavía. Yankelevich con este nuevo formato pagó los primeros sueldos, porque hasta ese momento los artistas eran remunerados con viático y comida por sus actuaciones. Yo creo que él fue el primer gerente artístico de la radio. Tenía una idea muy clara del tema de la masividad, de tener que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ahora todos creemos que la radio es nada más que 3 personas sentadas, dialogando, ¿no? Pero antes había shows, y esos shows eran realmente maravillosos, porque desde los conducían hasta los que interpretaban, vestidos de gala. Todas las figuras del teatro, del cine, de la música, se acercan a la radio. Las radios importantes competían a través de las cadenas, competían a través de los programas. Y si se podían robar un artista, una estrella, se la robaban. La República era salvada del vilipendio y de la bancarrota. La comprendéis en su significado trascendental y renovador, y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. En 1930, tras el golpe de Estado de José Félix Uriburu, que derrocó a Hipólito Yrigoyen, se limitan por primera vez las noticias. Por ejemplo, a La Voz del Aire se le obliga a transmitir su informativo directamente desde el Ministerio del Interior. El 29 de noviembre de 1935, Editorial Haines inaugura Radio El Mundo. Que nos lo cuente Juan Alberto Badía. El vals de Radio El Mundo precedió tantos momentos de entretenimiento y alegría de generaciones enteras. A través de su onda corta, que llegaba a toda América, se transformó sin lugar a dudas en la emisora más importante del país. Yankelevich, al extender las horas de difusión, quitó toda transmisión a base de discos y pianola e impuso la presentación en vivo ante el micrófono con los mismos cantantes y conjuntos favoritos del público. No, debajo el omoplato. Ahí. No, rascame como un gato. Ahí. No, debajo los riñones. Ahí. No, cuidado los pantalones. Ahí. No, al lado del lunar. Ahí. Sí, ahí justo es el lugar. Se estrenan los programas con auspiciantes exclusivos. La Hora de Geniol y Audición Palmolive. Cualquier dolor de cabeza lo quita con un genio. Palmolive, el suave jabón de belleza, presentó su teatro Palmolive del Aire.
En su exitoso programa Chispazos de Tradición, el libretista español José González Pulido inicia el gran fenómeno popular de los siguientes años. Así nace el radioteatro. Ando en busca de una prenda que sea buenaza y pitona, que no sea muy mañera, por ejemplo, si me diera piquita, qué gran delicia. ¿Y qué me contesta ella? ¿No se corre esta carrera? Y el gran estallido, en el buen sentido de la palabra, se produce, por supuesto, con la ficción, el radioteatro y las grandes orquestas. Mucho radioteatro, me enloquecían. Yo quería ser como los actores. Lo primero que quise hacer fue actor de radioteatro. En 1937, una joven Eva Duarte es contratada para sumarse a los radioteatros de Radio Belgrano. Ya no puedo más. No parece sino que el circo fuera de ellos. Nosotros somos la sobra, papá. Chila. A empezar, vamos. Sí. No era Eva Perón, era Eva Duarte. Era un ciclo de radio que ella protagonizaba en Radio Belgrano. Habían decidido sacarme del elenco estable, se me caían las lágrimas. Y Evita se dio vuelta, se acercó a mí, me dice, ¿qué te pasa? No, nada, ¿por qué estás llorando? Le expliqué. ¿Cómo? Me agarró de la muñeca, me llevó en vilo, escaleras arriba, entró a una oficina. Entonces dijo, a esta chica no solo no le van a bajar el sueldo, sino que la van a poner en un lugar más importante dentro de lo que es el elenco estable. Ella me dice, vos vas a seguir trabajando y te van a aumentar el sueldo, lo digo yo. Llegada desde Radio Municipal, desembarca en Radio El Mundo la gran estrella de la radio argentina, Niní Marshall. Una madre ejemplar, aunque no pertenece al sexo humano, es la bestia de la madre que crió a Rómulo y Rémulo, los que fundieron a Roma. ¿Qué diga? No, rectifico, los que fundaron a Roma. El personaje de Catita lo sacó observando a las chicas que iban a pedirle el autógrafo a Torres en Radio El Mundo. Y ahí se inspiró y salió Catita. Juan Carlos Torre, ay. Si leemos hoy los libretos de Niní Marshall, te digo que te causan la misma gracia que en ese momento, ¿no? Colón, mi ilustre paisano. Paisano, Colón era italiano, perdón. ¡Ja! Colón era gallego, de Pontevedra. Era italiano de Génova. Mi mamá empezó en un programa aparentemente cómico, pero a ella no le resultaba. Entonces fue a pedir que le dejaran escribir la parte que le correspondía en ese programa cómico. Y que le contestaron que no, porque no hay humoristas mujeres. Y mi mamá indignada, entonces empezó a pelear hasta que consiguió que le dejaran escribir su parte de los sketches. Hay dos personas en radio que para mí son dioses, y que son únicos y que no va a haber otros. Niní Marshall y Fernando Peña. No hay otros. Así, o sea, que con sus personajes traspasen el micrófono, lleguen al otro, los ames, porque amás esos personajes, les creas, y que en esos personajes estén representada la sociedad. Niní Marshall, que también fue prohibida en su momento en la radio y se tuvo que ir a trabajar afuera, porque rompió con el lenguaje. Hay que romper un poco con el lenguaje, con las formas y con todo. Poco después de un pase récord de Radio El Mundo a Radio Splendid, Niní fue blanco de las autoridades de radiocomunicaciones del régimen militar de Pedro Pablo Ramírez para custodiar el correcto uso del idioma. En un momento dado, cuando vio que no la dejaban trabajar, llorosa, pero como fuera, decidió irse a México, donde sí era muy conocida. Y entonces Salamón, que era un sabio, aunque fuera un Salamón, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. En los años 40, la radio se consolida como fenómeno de masas. Los cines reclaman que los radioteatros cambien sus horarios porque las salas se están quedando vacías. Las grandes tiendas instalan parlantes para que la gente pueda escuchar su programa favorito mientras compra. ¿Que lo acompaño? No, que lo persigo, dirá mejor. Hace Para un buen rato cocinero, el aceite verdadero. Que se quema tan temprano, hoy en el hotel. ¿Quién se atreve a Pero el tango no ha venido solo.
Ha llegado del brazo de la canción porteña. Rey de los jabones y orgullo nacional. ¿Quiénes? Y todos responden. Radio El Mundo era la radio más elegante, digamos, la más distinguida. Radio Belgrano era la más popular y Radio Splendid una cosa más o menos intermedia. Es difícil imaginar hoy lo que significó la radio una vez que se asentó como espectáculo sonoro de manera masiva. Una nueva aventura de Peter Fox. El suspenso y la intriga están latentes a cada paso, y el hábil pesquisante se ve obligado a solucionar un problema que por momentos parecerá imposible de destruir. LT9 de Santa Fe, la ciudad que respira brisas del Paraná. En la mansión o en el rancho se toma cerveza Tradición chancho. hogareña tener siempre a mano una botella de 8 Para todos el primero, el auténtico vaquero, es el vaquero Far West. Alfredo Aróstegui pone al aire el relato olímpico, mientras que Tito Martínez del Box crea Gran Pensión el Campeonato para entretener a la audiencia antes de los partidos. Gran Pensión el Campeonato. Me gusta mucho mi amigo con sus garras de campeón. ¡Ay, que viva Boca! Los 5 grandes del buen humor, Selmar Gueñol, Juan Carlos Cambón, Guillermo Rico, Rafael Carretti y Jorge Luz, hacen reír a la familia con su humor disparatado, números musicales, parodias de otros programas y de películas y un uso brillante de sonidos y voces. Los grandes con su canción, anunciando su mensaje de buen humor. Los 5 grandes del buen humor fueron magistrales. Es una suerte de Monty Python, una cosa de una gran relevancia. Había cosas realmente geniales. Pepe Iglesias, el Zorro, Delfos con la revista Dislocada, Minguito Tinguitela, los 5 grandes del buen humor. Eran una troupe de humoristas donde siempre daban lugar a la creación de nuevos cómicos. Juan Carlos Chiappe se consagra como autor del radioteatro del suburbio, con obras como Por las calles de Pompeya llora el tango y la Mirella, donde nace Minguito, el popular personaje de Juan Carlos Altavista. Los radioteatros de Juan Carlos Chiappe. Yo no podía creer que del aparato ese surgieran esas voces y esos personajes. De psicoanálisis. 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 Análisis. Análisis. Siga porque si no me va a tener Psicoanálisis. todo el día con esto, no puede ser. Pero es la corriente sentimental de Celia Alcántara y Abel Santa Cruz la que conquista a las masas. Nené Cascallar, la reina del amor, se convierte en la primera autora que adhiere su nombre a su propio ciclo. Los Pérez García arrastran multitudes y las compañías de radioteatro salen de gira por todo el país. Se convertirán en el arma más poderosa de la radio. Se acuñó una frase con el tiempo que decía: che, vos tenés más problemas que los Pérez García. Cuando salían a hacer la gira por los barrios o por los pueblos, la gente iba a verlos al auditorio porque quería corroborar sus certezas. ¿Cómo se había imaginado al galán? ¿Cómo se había imaginado a la estrella? Hola. Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. Coche a la Vista, conducido por Luis Elías Ojit, inaugura el primer ciclo dedicado exclusivamente al automovilismo deportivo. En la locución deportiva, prende el estilo narrativo de Fioravanti y los comentarios de Lalo Peliciari. Fioravanti tocó una época del deporte argentino fantástica. Fioravanti relató Prada Gatica, relató La máquina de River, la carrera, su jerarquía y su trayectoria lo admitieron en cualquier tiempo del espectáculo deportivo. No hay falencia, no hay una mala transmisión de Fioravanti. De la calle, cabeceaste sobre la marcha en dirección al Checonato, que entrega inmediatamente a Grillo de una media vuelta. Lo estorba un hombre, lo elimina Grillo, está dentro del área. El ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo Grillo, se acerca. Patear, tira, ¡gol! La persona a través de tu palabra veía salir a los jugadores, veía cómo se levantaba la gente en la tribuna.
hasta que vinieron aquellos triunfos de Fangio, relatados por Sojit, que creo que ese sí fue el primer gran tiempo fuerte de la radio con deporte, las victorias de Fangio y Pascual Pérez a través de la radio. No hubiera sido posible concebir un evento deportivo trascendente sin una radio. Y no se hubiera podido concebir una radio que no les prestara atención a los eventos deportivos. La radio y el deporte constituyeron el único amor indisoluble de la comunicación en la Argentina. Sí, señor, avión, comisor, adelante, avión. Seguimos carburando por LX5 Radio Rivadavia.